Vaya que le costó a la Roma, pero por fin llegaron más refuerzos. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de esos dos refuerzos que llegaron. Refuerzos, creo que podríamos decir de lujo, dada la calidad de sus nombres, su jerarquía, sus títulos conseguidos. Bueno, un palmarés impresionante, pero vamos a ver, ¿son en verdad especiales estos jugadores o son carroña que nos está aventando el Paris Saint-Germain? No voy a decir como Wijnaldum, porque bueno, a final de cuentas lo de Wijnaldum fue más circunstancial. Pasó más por su lesión, por su proceso de adaptación a la Serie A, y obviamente la lesión lo terminó matando en Roma. Entonces vamos a analizar si estos dos nuevos jugadores, Leandro Paredes y Renato Sánchez, cumplen con un perfil como para jugar en la Roma. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que agradecemos estos fichajes, o sea, independientemente si aquí la conclusión del video es que uno no va o no se va a adaptar tanto a la Serie A, mira, da absolutamente lo mismo. Lo que importaba era traer refuerzos, y más sobre la salida de Matic, que bueno, esa la quiero abarcar en otro video. Pero es una salida bastante dolorosa para el grupo, porque creo que Matic ya tenía un lugar asegurado en ese 11 titular, ya se había adaptado, le costó en un principio de la temporada, pero cuando se adaptó lo hizo fenomenal. Entonces pues ya tenía ahí como ese puesto seguro, y ahorita pues cambian las cosas, ¿no? Hay que volver a ordenar esa sala de máquinas, en donde en el medio campo hay que ver a quién va a poner José Mourinho. Tenemos buenos jugadores, hay gran cantidad de jugadores que pueden ocupar la titular de Mourinho. Hay que ver por quién se decanta, y sin duda estas dos adquisiciones pues van a poner aún más en tela de juicio quién debería de ser el titular. Vamos a comenzar por la llegada de un viejo conocido, Leandro Paredes, el campeón del mundo. A ver, en Roma, si bien es cierto que lo reciben como de, pues te recordamos, aquí te queremos mucho, y cuando estuviste en Roma y él quería volver, a ver. Siento que se ha romantizado esta parte de la vuelta de Leandro Paredes, porque hay que decir las cosas como son. En su primera instancia, pues la verdad la Roma no hizo mucho como para que se quedara. Yo recuerdo que en ese entonces yo veía a la Roma y efectivamente me llamaba la atención Leandro Paredes, me gustaba. Fue muy triste cuando se fue al Zenit, pero lamentablemente le tocó una época en la cual el titular, el mediocampo titular de la Roma, pues estaba conformado por Daniele De Rossi, por Radja Nainggolan y por Kevin Strootman, ¿no? Que estos creo que en ese año también tuvieron un gran momento. Nainggolan, y se diga, De Rossi, bueno, y Strootman si acaso era el único al que le podía competir el puesto, pero la verdad es que el holandés en ese entonces, pues la verdad era un Nainggolan chiquito, ¿no? Entonces Paredes todavía estaba chiquito como para afrontar ese reto. La Roma tenía que sacar dinero, como siempre, como cada mercado de transferencias. La Roma buscaba sacar dinero de sus jugadores, y terminó vendiendo a Leandro Paredes al Zenit. Yo ahí dije, bueno, hasta aquí llegó un gran prospecto de mediocampista. Afortunadamente del Zenit lo rescata el Paris Saint-Germain, se llega a cotizar incluso hasta en 40 millones de euros en su mejor momento. Después no se entiende con los diferentes técnicos del Paris Saint-Germain. Yo creo que la mayoría de los fracasos que ocurren en el Paris Saint-Germain no es por culpa de los jugadores, es por culpa del proyecto. Como tal, el Paris Saint-Germain no tiene un rumbo claro hacia dónde quiere ir, y entonces los jugadores pues están cambiando de técnico cada temporada, requisitos diferentes, y nada más para convencerles, pues aquí toma más dinero. A final de cuentas creo que no se sienten identificados, y la hinchada del Paris Saint-Germain, si bien sí hace un poco de ruido, creo que no se compara con la hinchada de otros equipos, incluyendo la Roma. ¿Y por qué menciono esto? Porque a final de cuentas la hinchada romana busca y exige a sus jugadores que estén ahí, ¿no? O sea, podemos amarlos, hacerlos ídolos, y también podemos destruirlos en ese aspecto. Sé que suena mal la palabra, pero sí los hacen añicos si las cosas van mal. Ya le pasó a Tammy Abraham en su momento, le pasó a Edin Dzeko en su momento, le pasó a Zaniolo en su momento, le ha pasado a muchos jugadores de la Roma que a final de cuentas, si no dan el ancho,
pues la afición no se va a quedar calladita, ya bueno, es parte del club. No, la afición exige, ¿no? A pesar de que no estamos en un club que año con año compita la Liga o la Champions o el título que me digan, sí somos una afición que exige, ¿no? Que desquites el sueldo en la camiseta romana, ¿no? Y Leandro Paredes, la verdad es que lo venía haciendo bastante bien. Después, cuando se fue, tuvo un préstamo por la Juventus. Bueno, los romanos pues ya no nos afectó mucho esa parte de, es que viene de la Juventus, porque si no, a ver, quéjate de Dybala. Quiero ver que te quejes de Dybala. No creo que afecte en absoluto. Y creo que es un buen sustituto para Matic. A ver, creo que cumplen cualidades diferentes, creo que tiene más visión de campo Matic, creo que puede ser más pasivo, puede estar más concentrado Matic en ciertos aspectos, pero Leandro Paredes, y mucho en parte por su juventud, o bueno, juventud entre comillas, comparado con la de Matic, porque Leandro Paredes tiene 29 años todavía, puede ofrecer otro tipo de cualidades tanto al ataque como en defensa, ¿no? Sí es cierto que en los últimos partidos de Matic pues ya veíamos que le costaba regresar y a final de cuentas, aunque lo hacía bien, pues terminaba exhausto. De hecho, en la final contra el Sevilla pues termina saliendo casi obligado porque ya jugó todo el partido y ya no podía dar más. Eso con Leandro Paredes, pues bueno, ya tenemos ahí como una buena opción de recambio en la cual Paredes va a cumplir la función de Matic, o vamos a ver cómo lo planta Mourinho, pero en un principio es así, va a jugar en esa posición y va a intentar cumplir ese espacio, ese gran espacio que dejó Matic, pero sin duda es un gran refuerzo y un gran acierto, porque además viene por la cantidad de 4 millones, que la verdad es una auténtica ganga. Yo no sé, insisto, Pinto cómo le hace, pero consigue jugadores a un precio ideal, un precio exquisito para un jugador que recientemente acaba de ser campeón del mundo. El segundo jugador que llegó es Renato Sánchez, el portugués, el eterno chico de 18 años. ¿Cuántos cumplió? 18, 19, va a entrar en sus 20. Siempre es la joven promesa Renato Sánchez. Y no, la realidad es que no, ya tiene 25 años, ya es un jugador que debe de estar consolidado en un club, no lo está. De hecho, viene a intentar serlo en la Roma. Es un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho desde sus inicios, desde cuando tenía 12 años y jugaba ya en Paris Saint-Germain. Y el niño Renato Sánchez, que jugó en el Bayern también, pasó ya por muchos clubes y ha ganado muchos títulos, no como titular, hay que decirlo. En muchas oportunidades se lesionaba, no jugaba. De hecho, creo que por ahí leí un dato que Renato Sánchez no ha completado en una temporada más de 26 o 27 partidos. O sea, así de grave es la situación entre lesiones y entre inconsistencias. Pero con Portugal salió campeón de la Euro, ha tenido logros importantes en sus diferentes equipos. Es un jugador que sabe lo que es ganar, y eso es importante porque necesitamos esa clase de jugadores en Roma. Me preocupa su estado físico, sí, es un jugador que también es un poquito de cristal, y en Roma, o sea, tú cuando pisas Roma tienes más probabilidad de lesionarte que de ser figura. Entonces cuidado ahí porque Renato Sánchez, y de por sí ya viene con este estigma de ser un jugador bastante frágil, pues en Roma más, ¿no? No me preguntes por qué, pero en Roma también tenemos las lesiones a la orden del día. Sin embargo, es un jugador que viene a cumplir un rol bastante importante, porque Mourinho lo que pedía era tener precisamente profundidad de equipo, ¿no? El anterior año la verdad es que teníamos un equipo muy completo, y aún así cuando llegamos a la final contra el Sevilla se nos acababan las piezas. La verdad es que entre los lesionados y que Dybala juega unos minutos y que Matic tiene que completar todo el partido porque aquel ya no puede, esto, lo otro, a final de cuentas se notaba que la Roma todavía le hacían falta ciertos jugadores que tenían que cumplir un rol y que no estaban ahí por lesión o por baja de juego, no lo sé. Entonces Renato Sánchez viene a cumplir esa parte. Yo creo que en un inicio Renato Sánchez no va a ser el titular, creo que Leandro Paredes sí, creo que Renato Sánchez se va a tener que ganar la titularidad. Hay que ver cómo lo va a ocupar Mourinho, porque Renato Sánchez ha jugado tanto como mediocampista fijo como volante adelantado. Entonces puede estar ahí una competencia con Aguar, con Pellegrini bastante interesante, o acompañando a lo mejor a Paredes, a Cristante, a Bove. Hay que ver qué rol va a tener Bove, porque si bien se va Matic, pues llega Paredes
y llega a Renato Sánchez. Entonces el chico Bove, creo que todos coincidimos en que le vemos una gran proyección al chico, que ojalá no se la detengan, pero es cierto que Renato Sánchez hay que darle la mayor oportunidad para que pueda cumplir con las expectativas del club y potenciar el nivel que sí tiene, porque lo ha demostrado, tiene un buen nivel, sabe jugar, tiene calidad, pero las lesiones no lo han dejado. Está en sus 25 años, va a entrar en su mejor época futbolística para jugar. Esperemos que lo despliegue con la Roma. ¿Cómo está el proceso aquí? Bueno, pues Pinto una vez más lo vuelve a hacer y consigue al jugador portugués por una cantidad de los 12 millones. De momento está a préstamo. Y esto es importante, el jugador está a préstamo, es el mismo caso que con Wijnaldum. Tiene una opción de compra obligatoria, si la Roma la quiere hacer efectiva tiene que pagar alrededor de 12 millones de euros, que tampoco es tanto, pero bueno, últimamente viendo a la Roma en el mercado, parece que 5 millones es una cifra impagable, entonces esos 12 millones, la verdad es que hasta se pueden complicar, ¿no? Pero bueno, digamos que por un jugador de 25 años portugués con el trayecto de Renato Sánchez, pues es una ganga, y para que esta opción sea ejecutable de manera obligatoria, Renato Sánchez tiene que jugar al menos el 50-60% de los partidos según oí, entonces pues tiene que buscar la titularidad, tiene que buscar rendir, y Renato Sánchez también es cierto que el barco ya se le está yendo, o sea, insisto, lo que le hace falta al jugador es encontrar un equipo en el cual se pueda sentir estable y a gusto. Entonces eligió la Roma. Le costó, obviamente, claro que tenía otras ofertas, pero bueno, al final de cuentas también Mourinho influye mucho en esta parte. Si bien estamos consiguiendo grandes gangas gracias a Pinto, pues estas gangas, estos jugadores, estos Dybala, estos Paredes, estos Renato Sánchez, no vendrían si no hubiera un Mourinho atrás, ¿no? Entonces, gracias a esto están viniendo esta clase de jugadores. Hay que esperar que tengan esa ambición. Leandro Paredes, yo sé que quiere seguir vigente para la selección argentina y le importa estar en un buen estado físico, y para eso tiene que jugar bien, y eso lo compromete a jugar en Roma bien. Y Renato Sánchez creo que está buscando, como les decía, estar en un equipo en el que él pueda ya consolidarse, ya tener jerarquía, ya tener un gran recorrido, que ya lo tuvo por ejemplo en el Paris Saint-Germain, pero era totalmente inconsistente, no se ganaba la titularidad, cuando lo hacía jugaba 2-3 partidos, se lesionó, entonces necesita regularidad y esperemos que en Roma la consiga. Y aún con estas dos adquisiciones, el mercado de transferencias de la Roma aún no concluye. Falta un delantero o tal vez dos, falta también un defensa que suple Ibáñez, entonces aún faltan algunas adquisiciones para dar el mercado por cerrado, así que cuando se hagan oficiales aquí las tendremos en el canal. Sin más, gracias por ver el video, compártelo, dale like, suscríbete al canal si es que no lo estás suscrito, y ya sabes, compartir el video con tus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.